noches, espectadores de M95 Televisión. Estamos en este espacio Pulso Ciudadano que, como saben, se emite todos los jueves por la noche. Hoy está con nosotros de nuevo José Bernal, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Y hoy hemos introducido un pequeño cambio, una persona que nos acompaña, que es José Antonio Medina. Buenas noches. Hola, Sonia, buenas noches. Él es periodista, editor de Latin Press. Ustedes seguramente le conocerán o si no, alguna de sus preguntas seguro que han escuchado en radio, porque bueno, es una persona bastante conocida en los medios de comunicación locales. Colabora en algunas tertulias en la cadena SER y, en fin. ¿Qué queríamos introducir con este nuevo formato? Bueno, pues una persona totalmente independiente, una persona de la que no hemos hablado ni hemos pactado absolutamente nada, y él se va a encargar esta noche pues de esclarecer un poquito algunos asuntos que han sido actualidad la última semana y sobre los que es necesario puntualizar algunas cosas. Así que, sin más, vamos a dejarle que formule la primera pregunta. ¿Cómo no? Pues a mí me gustaría que el señor Bernal, candidato a la alcaldía de Marbella, nos dijese no solamente qué opina sobre la ocupación de estas 3 sucursales bancarias por la plataforma 22M, sino por qué los ciudadanos de San Pedro y Marbella no tenemos información precisa, datos precisos sobre la gente que está siendo desahuciada, sobre la gente que está cayendo precipitadamente en estas exclusiones sociales. Muy bien. Bueno, yo en primer lugar agradecer al programa, agradecerle a Sonia, que como cada semana que me invita esté presente en nuestro nuevo formato, y en este nuevo formato agradecerle a José Antonio, que bueno, que su dilatado currículum y su participación en tantos espacios mediáticos le ponen de boca como a alguien representativo de los medios de comunicación locales, y que esté hoy además aquí para hacer estas preguntas, por supuesto, abiertas y a la disposición de lo que él cree preciso. Y me gustaría, y así se lo traslado al programa, que estuviera en los próximos programas y que estuvieran además todos aquellos periodistas que creyeran conveniente de estar aquí abierto a un programa al que yo me dispongo a poder expresar lo que pienso, lo que planteo, y ese programa de cara a las próximas elecciones municipales. Y has tratado de algo que es especialmente sensible. Yo creo que todos los ciudadanos han visto esa situación de esa mujer de 85 años que lo sacan de su casa, y que un club de fútbol o unos aficionados de un club de fútbol como el Rayo Vallecano han tenido más sensibilidad que un Estado que mantenemos todos por salvaguardar la garantía constitucional de tener el techo para una mujer de 85 años. Desconocía totalmente no el hecho de las ocupaciones de esas entidades bancarias, sino el hecho de cuántas son las viviendas. En primer momento, en el municipio de Marbella y San Pedro de Alcántara, propiedades de entidades bancarias provenientes principalmente de embargo. Desconozco también si esas viviendas están condicionadas a un acuerdo digamos en cierta manera, desde el propio banco, de alquileres sociales o acuerdos de alquileres para la ocupación de esas viviendas. Si esas viviendas están contribuyendo, porque es algo que me trasladan muchos vecinos, están contribuyendo a la comunidad de determinadas urbanizaciones, y no sabemos cuáles son las viviendas que están en esa situación en Marbella y San Pedro de Alcántara. Y no lo sabemos, entre otras cosas, porque eso es competencia municipal. El censo de las viviendas es algo exclusivamente municipal, y como tantas otras cuestiones, el Ayuntamiento de Marbella no nos traslada esa información. Yo no puedo compartir ninguna ocupación de ninguna entidad bancaria físicamente. Sí puedo compartir, lo comparto enteramente, el planteamiento de que esas entidades bancarias, con el dinero de todos los españoles que hemos pagado y que le está pagando el Gobierno de España, tendría que atender a los que peor circunstancias están viviendo en este momento. Sin embargo, José, en España constantemente sabemos el número de viviendas, el total de viviendas que se han ejecutado a lo largo de estos años. Por ejemplo, este último año ha sido de 17.000 viviendas, es decir, el Gobierno central tiene esta información que la transmite a los medios, pero a nivel local este dato es imposible de recabarlo. La cuestión está en por qué
el gobierno, las fuerzas políticas no presionan a las entidades bancarias para hacernos con estos datos. Yo te voy a poner dos planteamientos en este aspecto. Mira, uno de ellos es el propio Ayuntamiento de Marbella. Nosotros hemos planteado en numerosas ocasiones, desde el diálogo y el acuerdo, que las entidades bancarias generaran un número de viviendas para que el Ayuntamiento de Marbella pudieran ofertar viviendas con alquileres sociales para personas que los necesitaran. Hombre, para que una vivienda esté vacía, siendo propiedad de una entidad bancaria, pues que esté ocupada con un pago social limitado de unas familias que la pudieran pagar. Nosotros lo hemos establecido siempre. En una de las propuestas que nosotros llevamos al Pleno del Ayuntamiento de Marbella, el Ayuntamiento vende, el Partido Popular, está gobernando el Ayuntamiento de Marbella, y la alcaldesa termina vendiendo la oferta de 4 viviendas bancarias, 4, para sacarla a concurso con esta fórmula, solamente 4 de alquiler social. Son muchas, no son 4 las que hay en Marbella, son cientos, me atrevería a decir que son miles. Pero a nosotros no se nos ha dado esa respuesta, y sobre todo esa respuesta no se la han dado a los ciudadanos para que puedan ocupar esa vivienda. Hay otra cuestión también que nosotros hemos llevado a cabo. Nosotros hemos pedido la cobertura, el apoyo jurídico del Ayuntamiento de Marbella, que tiene personal para ello, interno y externo. Son varios los millones de euros que se dedican de los presupuestos para contratar asesoría jurídica externa a aquellos ciudadanos que están en estos momentos pagando una hipoteca con un suelo establecido. Nosotros hemos pedido que esa hipoteca que estaba sujeta a ese suelo, tal como han llevado a cabo otros bancos, se eliminara para pagar el dinero real de lo que tienen que pagar en este momento. Eso en esas cláusulas abusivas de los bancos, el Ayuntamiento de Marbella no le ha prestado ninguna ayuda, cuando otros ayuntamientos sí la han prestado. Y luego me queda otro razonamiento que tengo que establecer desde mi posicionamiento de parlamentario andaluz. El Parlamento de Andalucía, aprobado por el Partido Socialista Izquierda Unida, y el Gobierno de Andalucía, encabezado por Susana Díaz, estableció vía decreto y vía apoyo Parlamento de Andalucía que en el caso de que un banco expulsara a una familia de una vivienda que viviera en la propiedad de una vivienda de ese banco, la Junta de Andalucía expropiaba el uso de la vivienda, que no la vivienda, el uso de la vivienda, y administraba el uso de esa vivienda durante un mínimo de 2 años para que esa familia no fuera expulsada de su vivienda. Es decir, en Román Paladín, el banco tiene una vivienda que se la ha quedado por causa A, B o C, y dentro hay una familia de vivienda. El banco termina diciendo que esa familia se tiene que ir a la calle. Un hombre, una mujer, una familia, unos niños, una persona mayor. La Junta de Andalucía dice: mire usted, Banco Santander, Unicaja, Banco Popular, el banco que sea, si usted va a echar a esa familia a la calle, la Junta de Andalucía expropia el uso de la vivienda, que no la vivienda sigue siendo del banco, pero el uso la expropiamos nosotros. Y la Junta de Andalucía le paga al banco una remuneración, un justiprecio, el 2% del valor total de la vivienda, mensualmente. Y a cambio de ese 2%, esa familia se queda viviendo ahí, porque no va a permitir que ninguna familia, ningún niño, ninguna persona mayor se quede en la calle teniendo una vivienda que ha sido elemento principalmente de los bancos de la especulación. Eso lo establece la Junta de Andalucía, lo entiende todo el mundo, que nadie se vaya a la calle de una vivienda que no ha podido pagar por una circunstancia de la crisis económica actual. Pues mire usted, el Partido Popular, que está en la oposición, y el Partido Popular, que está en el gobierno de España, recurrió al Tribunal Constitucional, recurrió a las altas instancias jurídicas ese decreto y ese acuerdo del Parlamento de Andalucía para salvaguardar un techo para la gente que peor lo estaba pasando, de las viviendas propiedades de los bancos. Fíjate lo que te digo, propiedades de los bancos, hasta tal hecho de que en este momento ese decreto de la Junta de Andalucía, que impedía que se le echara a una familia porque un banco se hubiera quedado con la subasta de su vivienda, ese decreto en este momento no tiene funcionamiento, porque el Partido Popular, una vez más, salvaguarda los intereses de los bancos y de los acaudalados en frente de las familias que lo único que persiguen es tener un techo que le ha costado dinero y que a veces, como en el caso de esta señora de 85 años,
lo ha perdido por una imprudencia a consecuencia de la especulación de un tercero, con lo cual no tiene culpa ninguna. Bueno, vamos a continuar un poquito con otro tema que nos quieras introducir, Sí. José Antonio. Puedo hacer otra pregunta Adelante, entonces, sí, sí. ¿no? Puede hacer todas las preguntas que quiera, José Antonio. Además, Dentro me gustaría tiempo, dentro de un margen, ¿no? que Pensábamos hiciera que no íbamos a- dentro del margen del tiempo, vamos, que costara que esas preguntas las traes tú, que no están Sí, estas acordadas preguntas ni en ningún son momento. preguntas que me he elaborado hace X minutos, y Sonia incluso pues era desconocedora, es desconocedora de lo que yo tengo aquí escrito. Principalmente soy Y yo el tú, desconocido. fundamentalmente, no conoces absolutamente nada de lo que yo tengo escrito. Los temas los conoces. Ni tan pero- siquiera esperaba que me ibas a preguntar de eso, ¿no? Sí, Con lo cual igualmente. ya... Bien, pero esta es otra pregunta muy importante, ¿no? La sociedad civil está distanciada de la clase política, y está distanciada fundamentalmente por la falta de transparencia y porque los manejos de los dineros públicos no se han hecho como se tienen que hacer, ¿eh? De una manera transparente, de una manera clara y de una manera honesta, ¿eh? Esto no significa que todos los políticos lo hagan, pero muchos lo han hecho, y la sociedad asume el todo, como que la parte como que si fuese el todo. La pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Hace unos días atrás salió en la prensa el tema de unas facturas, de unas comidas que tú habías hecho hace unos años, y lo que me gustaría conocer, y que conocieran las personas que nos están viendo y escuchando, es esas facturas, a qué monto llegaron, quiénes fueron estas personas que comieron, si se realizaron esas comidas, dónde se realizaron esas comidas, en fin, qué sucedió para que esto saliese después de tantos años de nuevo a la palestra, ¿no? Claro, bueno, todo eso tiene una explicación, tanto lo de la factura como principalmente el hecho de que aparezca hoy, ¿no? Que además mucho. Vamos a comenzar por el inicio. Mira, estas acusaciones que casualmente, lo pueden ver nuestros televidentes, vuelven a ocurrir 6 meses antes de las elecciones municipales del año 2015, ocurrieron hace justamente 4 años, 6 meses antes de las elecciones del año 2011, donde yo fui candidato en aquel entonces y donde vuelvo a ser candidato actualmente. En aquel entonces el Partido Popular, ante estos hechos y otros hechos como las contrataciones de publicidad desde Acosol y otros asuntos, jornadas que habíamos celebrado y eventos, pusieron una denuncia, además con un largo titular en el que me acusaban de prevaricación, malversación de caudales públicos. Lo estoy leyendo porque tengo la denuncia aquí lo alto y te la voy a pasar para que además seas testigo de ello. Delito societario, financiación ilegal de partido político, delito contra la hacienda pública. De esto me acusaron en el año 2010. Esto ocupó portadas de periódicos gratuitos, digo gratuitos entre comillas porque lo estuvimos pagando a precios altos, estoy hablando de millones de euros de los bolsillos de los marbelleros y los sanpereños. Me acusaron en esos medios de comunicación, me acusaron en medios de comunicación visuales, exactamente igual que está ocurriendo ahora mismo, exactamente igual. En aquel entonces el Partido Popular amenazó, yo escuché al alcalde Torremolinos con ponerme una denuncia, con denunciarme, donde yo, y con estas acusaciones, estos supuestos delitos, que además lo iba a pagar el Partido Popular. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que no lo pagó el Partido Popular, ocurrió que esta denuncia lo pagaron los ayuntamientos, entre ellos el de Marbella, costó 60.000 euros. 60.000 euros pagados por los ayuntamientos para una denuncia del Partido Popular contra mi persona, que yo no tuve ninguna defensa, más que mi palabra, más que mis hechos. Yo no tuve ningún abogado en esta denuncia, entre otras cosas porque el juez ni siquiera la admitió a trámite. Yo tengo aquí el auto del juez, te lo voy a dar para que tú lo puedas ver y además para que los que nos están viendo sean conocedores de la realidad directa de lo que pasó en aquel entonces. Tengo además aquí algunas frases subrayadas donde el propio juez dice que se utilizó, lo puedes leer con tranquilidad y además yo lo tengo expuesto en las redes, se utilizó esta denuncia con fines electoralistas y donde el propio juez empieza a decir que no alcanza a entender, y te lo voy a dar para que está subrayada para que tú mismo lo leas, que no entiende muy bien por qué se lleva a cabo esta denuncia, que todo estaba correcto y que se funcionaba como se tenía que funcionar. Pero una estrategia política. Vamos a enfangar, por no utilizar otra palabra de peor gusto,
en los medios de comunicación la imagen de José Bernal, candidato en el 2011, la imagen de José Bernal, que soy yo, candidato en el 2015, ahora con las mismas prácticas de aquel entonces. Lo cual también es un juego que a mí no me gusta. Yo creo que cuando llegan unas elecciones, a los ciudadanos hay que explicarles el programa, el proyecto, la proximidad, los planteamientos de participación. En ningún momento hay que enfangar el terreno de juego, porque entonces el partido no es bonito. El juego que se celebra no es el más adecuado. Lo que pasa que, como en otras ocasiones, aquellos que están en peores condiciones, que ven que se le va el partido de las manos, como ocurre al Partido Popular, terminan acudiendo a estas cosas. Por lo tanto, lo primero, y aquí está, esto es un auto del juez, del año 2011, de hace 4 años, en el que ya confirma la inadmisión al trámite de la querella que presentó en aquel entonces. Yo te la doy para que tú la tengas. Y ahora te explico el asunto de la factura uno a uno. Mira, José Antonio, han publicado en un medio de comunicación que sí, casualmente... ¿Se puede decir cuál es? ABC, un medio de comunicación que no es ni comarcal, ni local, ni provincial, que casualmente ha obtenido una más que importante financiación del propio Acosol, ahora gobernado por el Partido Popular, en cuyas páginas de internet, para aquellos que quieran entrar, está la propia publicidad de Acosol. O sea, me están acusando con la propia publicidad pagada por Acosol, gobernado por el Partido Popular, y ahora explicaremos de la publicidad que en aquel entonces me acusaban y cómo es la publicidad hoy en día. Una serie de facturas. Las facturas son totalmente explicables. ¿Esas facturas son de verdad? Sí, claro que sí. Esas facturas son reales. Son facturas de comidas, de empresas, de comidas, de encuentro entre instituciones y empresas que tuvo que asumir en su momento Acosol, y que yo la firmaba porque era el consejero delegado de una empresa que facturaba más de 200 millones de euros y que tenía un presupuesto de 70 millones de euros. Por lo tanto, el que hubiera 4, 5, 6 comidas en restaurantes de precio medio, tampoco eran precios alocados, de precios medios, para cerrar determinados encuentros, o comidas en el marco de eventos de jornada como Aqua 2010 en Madrid, como las jornadas de las operadoras públicas, que además generó pingües beneficios económicos en los comercios de Marbella en el año 2010, o encuentros que yo ya he tenido en Huelva con Giasa, en Madrid con ACBA, con Aguas de Barcelona, propietario del edificio Akbar, que es uno de los más importantes de España, con un presupuesto de cientos de millones de euros. Cuando tú te reúnes con estas personas para cerrar el acuerdo, se hace en determinados restaurantes, que tampoco son muchos. Es decir, yo he sido muy meticuloso en el gasto público, muy meticuloso. Nadie puede encontrar en esa factura el que yo me la haya gastado con mi mujer, con mis amigos o fuera del ámbito político, o unido al ámbito, fíjate en lo que voy a entrar, que es que yo no quería entrar en esto, ¿no? O unido al ámbito partidista. Nosotros tenemos conocimiento como el coche oficial de la alcaldesa de Marbella ahora mismo se acaba de comprar, que ha ocultado un nuevo Audi de los grandes en la partida de la policía municipal. Un Audi porque el anterior lo había reventado la alcaldesa de Marbella haciendo viaje al Parlamento de Andalucía con el coche oficial del Ayuntamiento de Marbella, pero cobrando las dietas por el Parlamento de Andalucía. Pongo un ejemplo. Yo en eso he sido muy meticuloso. Yo en eso he sido respetuoso con las administraciones, con las instituciones y con los partidos políticos. Cuando yo me iba a Madrid a un encuentro federal del Partido Socialista, que para eso estaba yo en alguno de los órganos, lo he pagado de mi bolsillo. Cuando yo he estado en Madrid en representación de Acosol, lo ha pagado Acosol. Además, por una cuestión puntual que también te lo voy a dar. Porque yo cuando entré en Acosol no solamente me bajé el sueldo, que le doné el extra a una asociación asistencial de ayuda a discapacitados de Marbella, sino que rechacé el coche oficial, esto está firmado por mí, el coche oficial y la dieta de kilometraje de 41 céntimos por kilómetro recorrido o 2.500 kilómetros mensuales establecidos en aquel entonces, documentación que te doy,
que ahí está presente para que tú la tengas, ¿no? Muy bien. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir? Pues mira, que eso está al orden del día. El que se tengan reuniones en comidas de empresa, cuando uno representa una empresa de 70 millones de euros, está al orden del día. La tergiversación, no. El que digan que hay una factura de 400 euros, sin decir que muchas de esas comidas o encuentros yo no he estado, porque no lo decía esa información periodística, sin decir, por ejemplo, y esto es muy importante, que algunas de esas comidas están sujetas al convenio, como es el cierre del convenio, o a una jornada, con lo cual no es que la pagara Acosol, había unos ingresos de los participantes de las jornadas y pegaba a Acosol, pero esos ingresos entraban por otra parte, ¿no? Eso es falta también, la verdad. Y yo pongo un ejemplo, eso es normal, yo quiero que entiendan el lado que yo quiero transmitir a los ciudadanos que están viendo. El que tú tengas comidas de empresas, comidas de trabajo, encuentros en desayuno, es algo que suele ser normal desde las instituciones, porque estás todo el día en la calle y porque además tienes que tener el encuentro con determinadas personas, con determinadas instituciones que, con todo el respeto del mundo, no lo puedes hacer en un bar de menús de 8 euros porque tienes que cerrar determinados acuerdos. Yo te voy a mostrar aquí, José Antonio, te voy a pasar ahora mismo esta documentación, se la muestro a los ciudadanos. Esto que pueden ver aquí, que además está subrayado, no sé si la cámara se lo va bien. Mira, estos son los suplidos del Ayuntamiento de Marbella del mes de octubre. ¿Qué quiere decir suplido? Suplido quiere decir que yo hago un gasto, por ejemplo, una comida, la factura de la comida la deposito en el ayuntamiento y me dan el dinero en mano. Bueno, pues en estos suplidos del mes de octubre podemos encontrar comidas de 2 personas por valor de 208 euros, 101 euros, 124 euros, si queréis os digo, ¿no? Reunión con el concejal de Seguridad Ciudadana y la jefa de gabinete, 101 euros. ¿Dónde? Restaurante Altamira. Reunión con concejal de obra y el concejal de comercio, 106 euros. ¿Dónde? Trocadero Arena. Además pone actuación de la zona, no sé qué actuaciones harían en la playa. Reunión de restaurante bar Malina, 56 euros. La jefa de gabinete. Bar El Timoné, proyectos pendientes, 52 euros. Magna Café, restaurante de Puerto Banús, de los más caros que existen, donde se repite sucesivamente los encuentros. Vadillo, gabinete, planificación de delegación, una persona, 78 euros. Son supuestos, cervecería La Más Fría, que además es una cervecería donde aparentemente hay muchos encuentros de concejales diariamente al lado del Ayuntamiento de Marbella. Es decir, yo podría hacer esto, yo podría hacer lo que ha hecho el Partido Popular, pero con razonamiento. Pues yo le podría decir, mire usted ¿por qué se va a La Más Fría a cerrar la agenda? ¿Por qué no la cierra en el Ayuntamiento de Marbella, que está a 50 metros de la cervecería Más Fría? ¿Por qué la tiene que cerrar la cervecería Más Fría, donde solamente los escoltas de la alcaldesa ya se están gastando 40 euros? ¿Cuánto se habrá gastado la alcaldesa de Marbella en esa reunión para ajustar la agenda? Hágala usted en el equipo. Pero esto, lejos de el ventilador, vamos a decirlo de esa manera, lejos del populismo barato, yo entiendo que son comidas que entran dentro del marco. Estoy hablando solamente del mes de octubre y que miren el listado que hay aquí, ¿no? De 2 páginas. Que entra dentro del marco de una institución como el Ayuntamiento de Marbella, que tiene 200 millones de presupuesto, igual que las otras comidas entran dentro del marco de una institución como era Acosol, con 70 millones de presupuesto. Comidas que estaban dentro de los eventos y que, vuelvo a repetir, algunas de ellas ni tan siquiera estaba yo, pero estaban a cargo de dirección. Me dice, ¿usted las pagaba? Pues claro que las pagaba. Yo era responsable de esa empresa. Muy bien. Una tercera pregunta. Por cierto, Antonio, te lo voy a dar porque yo quiero que tengas toda la información. Estoy teniendo mucha información. Porque yo quiero defender una cuestión prioritaria. ¿Sabes que ese medio de comunicación, que es el ABC, tiene una denuncia por mi parte? Tiene una querella, no sé cómo terminará, pero tiene una querella por la tergiversación. Y además los titulares no son comilonas ni mucho menos. Porque yo quiero diferenciarme de otras personas. A mí me gustaría que cuando a la señora alcaldesa de Marbella se le acusó de tener 3 millones y pico en Luxemburgo, hubiera venido con documentación y le hubiera puesto una denuncia al abogado. Me hubiera gustado que la señora alcaldesa de Marbella, cuando se le acusó, y ella esta querella la acabas de poner ahora mismo al ABC. Sí. Yo la he puesto. Que la alcaldesa de Marbella, cuando se le acusó de tener, y ella lo reconoció, de haber cobrado 240.000 euros de sobresueldo del Partido Popular, hubiera puesto una denuncia al medio de comunicación y no la puso. O cuando se le acusó
que además terminó reconociéndolo, de tener una propiedad de 5 millones de euros y me lo tienes que explicar por qué tiene una vivienda de 5 millones de euros, habiendo sido parlamentaria y médica de cabecera, hubiera puesto una denuncia o al medio de comunicación o al abogado que la denunció. Pero nunca vimos ninguna denuncia. Y yo salvo mi honor, el mío, el de mi familia, el de mi partido, el de mi representación. Otra cosa es cómo termina la denuncia, pero yo no tengo nada que ocultar, al contrario. Tengo ganas de mostrar documentación, y aquí está mi documentación. Me gustaría saber la documentación de Luxemburgo, de la alcaldesa de Marbella. Me gustaría saber también la documentación de las propiedades societarias de la alcaldesa de Marbella, que nunca la enseñó, la documentación de los sobresueldos, o la documentación de tantas cosas que sigamos desconociendo, entre otros la imputación del concejal de obra, porque esto que ha salido, que nadie lo pierda de vista, no es otra cosa más que una cortina de humo para ocultar que en estos momentos, igual que hace 8 años, en la época Gil, el concejal de urbanismo está imputado por prevaricación, cohecho y ordenación del territorio. Y eso, tal como está Marbella y la imagen de Marbella, es muy duro. Muy bien. Recientemente habéis dado una rueda de prensa, recientemente es hace unas horas atrás, una rueda de prensa donde habéis tocado una vez más el tema del intrusismo en el sector del taxi. Que además creo que la vamos a ver cuando terminemos este la vamos a ver. Como forma de aclararle fundamentalmente a aquellas personas que utilizan medios no taxis para moverse, quizás no en las distancias cortas dentro del perímetro del municipio, pero sí Marbella-Málaga, me estoy refiriendo a jóvenes, me estoy refiriendo a estudiantes. Cuando vosotros habláis de la plataforma tecnológica, incluís un conjunto de empresas, pero hay otra empresa que Enrique Benítez decía no estaba incluida porque está dentro de los convenios colaborativos, que es el BlaBlaCar. Vosotros no es que estéis en contra de la libertad de empresa, pero estáis posicionados de una manera que queréis evitar que algún tipo de empresas, si es posible me das el nombre de alguna, puedan crecer o desarrollarse claro, y competir con los taxistas de Marbella, Marbella-San Pedro. No tengo ningún problema en darte, porque además lo hemos hecho público, lo hemos llevado al pleno del ayuntamiento y tristemente, no hemos contado con el apoyo del Partido Popular para defender al sector taxi. Yo tengo la impresión, y así lo tienen muchos taxistas con los que hemos reunido hoy, que la alcaldesa de Marbella solo se ocupa de la foto, pero no de defender al sector taxi donde lo tiene que defender. Mira, tú hablabas de BlaBlaCar, y tanto los taxistas con los que hemos reunido hoy como nosotros entendemos que eso sí es colaboración. ¿Eh? Quiere decir que una persona que vaya a su trabajo y tenga un hueco en el coche pueda llevar a otro. ¿Es con ánimo de lucro? No tiene ánimo de lucro. Ahora hay otras empresas que se están instaurando y estableciendo en España, como por ejemplo Uber, con una aplicación que te permite poder alquilar un coche en una situación de alegalidad, que te lleva a donde tú establezcas, además con un producto quizás más atractivo que el del propio taxi, pero que tiene un ánimo de lucro. Y nosotros entendemos que hay que preocuparse, que hay que mimar principalmente a un sector, en este caso el taxi, pero yo lo extrapolo al resto de los sectores, que paga sus impuestos, que presta un servicio y que además está en atención de calidad de la imagen que tiene que reflejar Marbella y San Pedro Alcántara. Por lo tanto, nosotros tenemos un posicionamiento claro en defensa del sector taxi y en contra de esas nuevas fórmulas como Uber, que permite que alguien que termina ganando el dinero y ni siquiera cotiza en este país, no paga ni impuestos aquí, paga impuestos fuera, se pueda meter en una zona que tenemos que seguir presumiendo de tener una oferta turística de lujo, de alto poder adquisitivo, y que termine reventando un sector del taxi importantísimo. Hay 315 licencias en Marbella. Esas 315 licencias generan más de 600 puestos de trabajo directos, más los que genera indirectos. Yo creo que hay que tenerle mayor cuidado y mayor mimo al sector taxi. Nosotros hemos llevado al pleno del ayuntamiento diferentes propuestas. Uno, para eliminar el intrusismo, no solamente del Uber, que nos preocupa mucho, porque ahora mismo el gobierno de España tiene una situación un poco ambigua para que estas fórmulas entren en este país. Debemos de evitarlo en la medida de lo posible. Ya en Europa se está estableciendo que estas nuevas fórmulas puedan
la liberalización de todos los monopolios que hay hasta el momento anterior del taxi se rompa de manera inmediata. Pero nosotros pedimos además otras cosas. El intrusismo, que sabemos cuáles son los vehículos intrusos o vehículos piratas que hay en el municipio, se puede cortar de manera inmediata en el momento en que se genere por parte de la misma policía local una patrulla específica para el control del intrusismo. Pero es que eso no lo ha trasladado la propia policía municipal. Es decir, ahora va a haber un número importante de efectivo de policías municipales en segunda actividad. Vamos a reciclarlo y vamos a crear partidas de policía municipal destinadas a salvaguardar determinados intereses que lo pueden desarrollar desde la segunda actividad. No vayamos a llenar la oficina de policía de segunda actividad. Vamos a darle la función que pueden desarrollar dentro del municipio. Por ejemplo, la de vigilancia del intrusismo. Bueno, nosotros esto lo hemos planteado, el Partido Popular lo ha votado en contra. Nosotros hemos planteado que aquellos vehículos o aquellas empresas que presten un servicio de traslado de ciudadanos dentro del municipio tengan que cumplir los mismos requisitos que el sector taxi. Pongo un ejemplo, hay algunas empresas que dentro del municipio trasladan por una cuestión de ocio a ciudadanos, a discotecas, a bares, a lugares de compra. Nosotros pedimos que cumplan como requisitos exactamente los mismos que tienen que tener un taxi. Si tienen los mismos requisitos que tienen un taxi, con todos los pagos, con todos los controles, que la empresa esté. Lo que no podemos tener es una competencia desleal disfrazado desde una empresa que está vendiendo el servicio de transporte para el disfrute del ocio, porque entonces nos estamos encontrando con un taxi camuflado, y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que se regule todo. Eso está en manos del Ayuntamiento de Marbella, pero claro, ¿cómo le vamos a pedir a un ayuntamiento del Partido Popular que ha presentado a esas mismas empresas que las quite del servicio que presta, porque está aminorando el servicio que tienen que llevar a cabo los taxis? Y como esto, otra serie de prioridades que nos están exigiendo el sector taxi, y que el Partido Popular en el pleno del Ayuntamiento de Marbella lo vota en contra. Solamente se acuerdan del taxi para atacar a la Junta de Andalucía. Pero yo le pido a la señora Muñoz y al Partido Popular que se acuerden del taxi para mimarlo. También para exigirle, porque no lo olvidamos, que cuando viene un turista a Marbella, el primer relaciones públicas que se encuentra es un taxista. Y yo quiero que cuando viene un turista a Marbella que se gasta dinero aquí, que además tiene que repetir, se encuentre como taxista una persona que le hable las bondades de esta ciudad. Y para eso hay que cuidarlo. Y de este equipo de gobierno no se está cuidando. Y los taxistas afortunadamente se están dando cuenta de que a veces los utilizan con intereses partidistas, pero en contra de los intereses del sector taxi y de esta ciudad. Bueno, vamos a formular ya, si quieres hacer un cúmulo de preguntas, porque se nos va el tiempo, tendremos ocasión la semana que viene o en otro yo día. Estoy encantado con José Antonio, puede venir cuando quiera. Encantado igualmente, igualmente. Sí. O sea, ¿tengo tiempo para una última preguntita o no tengo tiempo? Que por mí tienes tiempo para todas las que Tienes quieras, tiempo. vamos, ya es una cuestión de la televisión, no es nuestra, ¿no? Bueno, No, sí, que sí, establece una última Tenemos preguntita. la dirección de la tele. Puedes resumir varias. Venga. Vale, sí. Bueno, mira, precampaña electoral, entramos en campaña electoral prácticamente ya, y el Partido Socialista pues tiene bastantes posibilidades de poder gobernar Marbella. Pero parece que el Partido Popular también tiene bastantes posibilidades de obtener una mayoría no absoluta. Podría ser una mayoría simple, creo que se puede decir así. En caso de que el Partido Socialista no lograse esa mayoría absoluta, José Bernal, como líder de Marbella, del Partido Socialista en Marbella, ¿ha pensado en pactos políticos? ¿Ha pensado en acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas? yo faltaría la verdad si dijera que no lo he pensado, que voy a sacar mayoría absoluta, y sobre todo además faltaría a la inteligencia de mis vecinos. Son mis vecinos, y esto lo puedo decir, la alcaldesa de Marbella no puede decir que sean sus vecinos porque viven en Benaví, son mis vecinos. Yo faltaría al respeto de ellos si dijera
cualquier barbaridad como la última que he tenido que escuchar de la alcaldesa. O el Partido Popular o el caos. O nosotros en minoría antes con gobierno de estabilidad, con grupos políticos que conformen más de uno, ¿no? O sea, yo no voy a entrar en ese debate. Pero además, por respeto a una ciudadanía a la que yo trato día a día. Yo cuando estoy en la calle y hablo con mi gente, yo no hago un ejercicio de cinismo. Yo soy yo, en mi ámbito de trabajo, en mi ámbito de vecino, en mi ámbito del día a día. Yo soy yo, actuando y escuchando a la gente. No tengo que hacer un teatro para después irme a mi mansión de Benaví y después allí hacer mi vida. Por lo tanto, yo no voy a faltar en ningún momento a la inteligencia de mis vecinos, porque van a ser mis vecinos ya, hacia los próximos años. El Partido Socialista va a elaborar un programa electoral fundamentado en la participación. Tenemos buena parte de ello hecha, de los años anteriores, donde hemos escuchado a los ciudadanos y donde le damos respuesta a sus prioridades, a atender a sus demandas más inmediatas, que no son los grandes proyectos de Marbella, son los pequeños proyectos de satisfacer las necesidades que tenían que estar cubiertas desde años anteriores. Ese es nuestro programa electoral. Ahora vamos a abrir además en esta campaña electoral que tú bien has dicho, un proceso, un procedimiento para que todos los vecinos nos puedan trasladar cuáles son las mejoras que ellos quieren. Queremos que haya mucha participación. Las mejoras que ellos quieren para Marbella y San Pedro de Alcántara. Y en función de que se puedan cumplir, solo y exclusivamente en función de que se puedan cumplir, la vamos a incluir dentro de ese programa electoral. Cuando lo tengamos perfectamente enmarcado, y ese sea nuestro programa electoral, ese es el santo grial para llegar a cualquier acuerdo. Yo llegaré a un acuerdo de gobierno con aquel partido o aquellos partidos que respeten la voluntad de los ciudadanos en nuestro programa electoral. Si respetan nuestro programa electoral, yo voy a llegar a un acuerdo con ese partido. No le pongo nombre, me da exactamente igual. Porque el elemento no es el partido, el elemento es la voluntad de los ciudadanos. Si respetan ese programa electoral, que es mayor calidad de vida para los ciudadanos, mayor servicio, recortes en impuestos abusivos para los que menos tienen y los que peor lo están pasando, unas cuestiones básicas que yo creo que son necesarias para el funcionamiento de esta ciudad, mayor eficiencia y menos mangoneo, así de claro lo digo, quienes respeten ese programa electoral perfectamente pueden llegar a un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Por lo tanto, no es una cuestión de sigla, es una cuestión de voluntad de cara hacia los ciudadanos y de cara hacia los ciudadanos, porque han sido los ciudadanos quienes han establecido ese programa electoral. Si respetan el programa electoral, con ese partido yo no le pongo nombre, no tendría ningún problema en pactar en el caso en el que yo necesitara o el Partido Socialista necesitara el pacto para poder gobernar en este municipio. Eso lo tenemos más claro. Pero ahora, enfrentar a los ciudadanos, hacer que se peleen mis vecinos, eso yo se lo voy diciendo a la señora Muñoz y al Partido Popular, conmigo que no cuente, conmigo que no cuente. Yo no quiero crear una guerra para que se termine beneficiando un partido político en este municipio. Yo quiero que se beneficien los ciudadanos, aunque sea a costa de algunos partidos políticos en este municipio. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa de esta noche. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Ha sido todo mucho más ameno, más ligero, más rápido también. Un placer. Y, por supuesto, a José Bernal. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nos veremos la semana que viene. Ya saben ustedes que nos encuentran los jueves por la noche a partir de las 10, que también nos pueden ver los viernes a partir de las 3 de la tarde y los domingos a partir de las 9. Mientras tanto, pueden seguirnos en Facebook y en Twitter. Hemos introducido esta fórmula nueva, no será la única a partir de ahora, porque también queremos que ustedes participen activamente a través de las redes sociales. Si quieren alguna pregunta para este programa, cuento contigo, para este programa Pulso Ciudadano, pueden hacerlo a través del email cuentocontigo@psoemarbella.com, porque el señor Bernal va a seguir acompañándonos las próximas semanas. También lo pueden hacer enviándonos una pregunta a las cuentas de Facebook y de Twitter que ustedes conocen. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene y ya saben, participen.